Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 27 de enero de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, el rincón literario de La Contracrónica, que como bien sabéis los habituales, congregamos, mejor dicho, 2 veces al mes, a fines de semana, a sábados, exactamente, sábados alternos, porque el otro sábado corresponde al contraplano, que es lo mismo, pero para hablar de películas, series, documentales y demás. Bien, este de hoy es solo de libros, también entran novelas gráficas, cómics y demás, pero por lo general nos entran libros, mucho ensayo, también mucha novela. Hoy, por ejemplo, lo que tengo aquí son pues de entrada 2 novelas. Una de ellas, la primera, es estupenda. De hecho, es el título de la semana sin ninguna duda, porque es una novela magnífica. Bien, no quiero perder más tiempo, voy a daros antes de nada el número de WhatsApp, que reservo el decirlo para los sábados y los domingos. Es el 690 82 7909. Con 34 delante, si estáis fuera de España, para que el mensaje o la nota de voz, mejor dicho, con su mensaje, me llegue convenientemente. Ya sabéis, no olvidéis decirme cómo os llamáis, eso es importante, porque no soy adivino, no conozco vuestro nombre, así que si en el curso de la nota de voz, o mejor, en el mensaje, soy Pepito, vale, Pepito, y entonces ya me dejas el mensaje y eso ya se queda ahí y ya me puedo dirigir a vosotros por vuestro nombre, que muchos me escribís como si os conociese de toda la vida. Bien, sé que estáis al otro lado y que conocéis mi nombre, pero yo no necesariamente tengo que conocer el vuestro. Ya me gustaría conocer el nombre de todos los que estáis al otro lado. Esto me sucede a veces cuando voy a firmar libros, a alguna feria de libro o en alguna presentación, que me vienen los contraescuchas y me hablan como si nos conociésemos de toda la vida. Claro, ellos me conocen de hace unos cuantos años, todos los días aquí en la Contracrónica o en la Contrahistoria, pero yo no veo. Yo lo único que estoy viendo ahora es la pantalla del ordenador y la puerta, nada más. Así que por favor dejadme el nombre, esto es importante. Y también es importante que se escuche bien, es decir, que se escuche en una palabra, que se oiga bien, que cuando os pongáis a grabarlo no haya ruido de fondo. Respecto a la duración, tratándose de la contraportada, lo ideal son 3-4 minutos para que podáis presentar el libro en cuestión con tiempo suficiente. Ya os lo he dicho muchas veces, a mí se me hace difícil, imposible, presentar un libro en 1 minuto. Totalmente imposible. En 1 minuto se te va el título, el autor, la editorial, el número de páginas y poco más. Y ya está, ya se ha ido el minuto. Así que nada, tomaros algo de tiempo, con buena calidad de sonido, es decir, sin ruido de fondo, y con eso os va a salir una nota de voz perfecta, que tengo algunos contraescuchas que dejan con un simple teléfono, se podrían ellos grabar su propio programa de radio, porque aparte de una dicción perfecta, un silencio absoluto, se lo han preparado bien, si es necesario escribiroslo, pero vamos, no creo yo que haga falta. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contraportada. Empezamos con Pablo, que nos trae una novela satírica. Bueno, os he hecho una introducción, es el libro de la semana, o sea que ya sabéis cuál es, que es más magnífica, ¿eh? Es de Eduardo Mendoza. Hola Fernando. Quería hacer una recomendación de una pequeña novela que a mí me gusta mucho y que se llama El asombroso viaje de Pomponio Flato, de Eduardo Mendoza. No sé si ha pasado ya por la contraportada, pero la verdad es que aunque es muy sencilla y tal, me gusta mucho. O sea, me parece muy entretenida, es muy graciosa. Es así como de un género policíaco, histórico, novela negra, pero en tono parodia. Y bueno, cuenta la historia de Pomponio Flato, que es un ciudadano romano, un filósofo de buena familia, digamos, que emprende un camino, un viaje para buscar la sabiduría. Y en este viaje pues termina llegando a Nazaret, donde conoce a un niño que le contrata para intentar salvar a su padre de una pena de muerte, ya que su padre es el principal sospechoso, vamos, ha sido acusado completamente de asesinato. Y claro, para resolver el caso, digamos, pues van apareciendo una serie de personajes, todos muy peculiares y que a todos nos sonarán.
y la verdad es que es muy graciosa. O sea, en todo momento se ve la carga de humor que tiene la historia. Y bueno, nada más, es muy, muy sencilla, muy entretenida y nada, pues creo que a mucha gente que le pueda gustar este tipo de géneros y tal, pues le puede interesar. Un saludo. Pues mira, Pablo, creo que eres el primer contraescucha que nos traes a Eduardo Mendoza. Creo que no ha pasado nada por la contraportada, en serio te lo digo. A ver, este programa tiene ya un montón de años a sus espaldas, pues creo que empecé a hacer la contraportada, empezó antes que el contraplano, unos meses antes. Y esto empezó un año después de que empezase ya a hacer la contracrónica, 2017. Luego han pasado ya un montón de años, 7 años de contraportadas, 2 veces al mes, así que, en fin, cientos y cientos de libros, por no decir miles de libros que han terminado pasando. No creo que llegue a miles, pero sí cientos, muchos cientos de libros que han pasado por aquí a lo largo de los últimos 7 años. Y no recuerdo, tendría que haberlo mirado en el archivo. Os digo que me miréis en mi página web y yo no hago ni siquiera ese trabajo. Pero vamos, no tengo recuerdo porque es un autor que me gusta mucho, Eduardo Mendoza. Igual pasó sin noticias de GURB en el pasado, pero tendría que haberlo mirado. Pero bueno, este autor es muy bueno, a mí me gusta mucho. Esta novela del asombroso viaje de Pomponio Flato es una novela estupenda, cortita, tiene menos de 200 páginas, podríamos denominarla novela. No es una novela corta, pero sí una novela breve. Ya sabéis, está en ese punto, no es un novelón, ni mucho menos, por lo menos de tamaño, pero sí una novela breve y que como tal pues se lee en un santiamén, casi en una sentada, diría yo. Bueno, una sentada no lo sé, no sé que sea una sentada de avión. Bueno, si te toca cruzar el Atlántico en el avión a sitios lejanos tipo Buenos Aires o Santiago de Chile o Montevideo, yo creo que sí, que tienen ya estos viajes que son más de 10, 11 horas. Sí que en el curso del viaje, si no haces otra cosa, obviamente, te la puedes leer sin problemas y además parando para comer, eso sí. Aunque ya sabéis que cuando un libro te engancha, y sobre todo cuando vas en el avión, que no tienes dónde mirar, sobre todo si no tienes ventanilla, al final lo que tengas en la mano lo estás mirando, el libro que tengas en la mano y lees incluso cuando te sirven la comida. Bien, antes de nada, hablemos algo del autor, porque ya digo, creo que no ha pasado nunca por aquí. Eduardo Mendoza es un escritor español, sigue vivo, no sé cuántos años tendrá, pero debe rondar los 80 u 80 y tantos. Es de Barcelona, concretamente. Es un tipo que escribe realmente bien. Y aunque no es especialmente prolífico, no tiene muchas novelas, no conozco el número exacto, pero no es un tipo que esté entregando a la imprenta una novela cada año ni cada 2 años. Tiene algunos títulos de narrativa siempre imprescindibles, tanto en el género policíaco. La verdad, sobre el caso Savolta, por ejemplo, pues es la que le aupó a la fama hace ya como medio siglo, como en el género humorístico, satírico. Yo no he leído todo de él. De hecho, creo que solo he leído 3 novelas. A ver que recuerde. Bueno, Sin noticias de GURB, por supuesto. La Hace a los prodigios también he leído. Y bueno, y esta también, del asombroso viaje de Pomponio Flato. Mendoza es un tipo con una habilidad pasmosa para hacer reír al lector. No digo reír a carcajadas, ¿no? Pero sacarte la sonrisa continuamente. Sí, de verdad os lo digo, esto parece una tontería, pero no es fácil. Son pocos los autores que tienen esta capacidad y sin necesidad de contar chistes, simplemente creando situaciones. La mayor parte de las veces absurdas. Tiene un humor negro muy marca de la casa, ¿no? Yo el primero del que leí fue Sin noticias de GURB, que pues lo leí cuando era un jovencito. Es un libro, creo que se empezó a publicar en El País, si mal no recuerdo, hace muchos años, debía tener yo, no me acuerdo, 16, 17, 18 años por ahí, no lo recuerdo, hace un montón de años, era pues más de 30 años ya, y luego ya salió publicado el libro y la verdad me encantó, me gustó muchísimo. A mí en general me gusta mucho reír, los que me conocen lo saben, me gusta el buen humor y el tomarse las cosas sin drama, así que alguien que escribe como Eduardo Mendoza me tiene que gustar a la fuerza. Bien, El asombroso viaje de Pomponio Flato pertenece a la categoría mendocina, si podemos llamarla así, que sería lo propio, el gentilicio de Mendoza, y no olvidemos que hay una nación argentina que se llama así, los habitantes, los naturales del lugar son mendocinos, creo que son mendocinos y no mendocenses, pero vamos, la categoría mendocina de novelas humorísticas o de novelas satíricas. La novela cuenta la aventura lo que le sucede a Pomponio Flato, que es un filósofo, con ese nombre obviamente tiene que ser romano, Pomponio Flato, que está viajando por el oriente del Imperio Romano porque busca un agua milagrosa,
que según de la que le han hablado, ¿no? Que según le han dicho, es un agua que a quien la beba, a quien encuentre la fuente y la beba, pues le dará la sabiduría completa. Bien, la cuestión es que Pomponio Flato encuentra el agua, la bebe y más que sabiduría todo lo que encuentra es una diarrea y una flatulencia permanente. De ahí el nombre, lo de Pomponio Flato. Bueno, la cuestión es que termina en un pueblo, está en el oriente del Imperio Romano. En un pueblo está en el siglo I después de Cristo. Tenían un pueblo al norte de Judea que se llama Nazaret. Y allí se entera, estando en Nazaret, que va a ser ejecutado un tipo del pueblo, un carpintero llamado José, al que acusan de haber apiolado al rico del pueblo. No recuerdo el nombre del rico del pueblo, pero vamos, al que tiene más dinero de allí, de Nazaret. José tiene una mujer que se llama María y un hijo que se llama Jesús. A partir de aquí ya habréis empezado a encontrar coincidencias, ¿no? La cuestión es que Jesús le pide a Pomponio Flato que por favor, que investigue y que haga todo lo posible, él que es filósofo, que es romano y tal, para demostrar que José es inocente, que su padre es inocente, que él no ha matado a este rico. Bien, ahí lo dejo, no voy a continuar porque tampoco os quiero destripar esto, tiene una historia de crimen de por medio, también muy mendocina, que no os quiero destripar, lo suyo es que leáis el libro. Bien, como veis, su punto de partida es muy sugerente. Mendoza se inventa un filósofo que nunca existió, no busquéis a Pomponio Flato porque solo existe en la mente de Eduardo Mendoza, le llena de humanidad a este personaje y luego introduce otros dos personajes que forman parte de la historia sagrada del cristianismo. Bueno, los dos grandes personajes de la historia sagrada del cristianismo. Jesús de Nazaret, por un lado, es decir, Jesucristo, y su padre San José, bueno, y un tercero que es María, la Virgen María. Bien, sobre estos pilares desarrolla la trama, para la que reserva muchísimo humor negro y unos cuantos giros. Al parecer, y esta novela se comentó mucho desde hace unos años, no me acuerdo cuánto, pero unos 15 años o por ahí, lo que quería Mendoza con esta novela era ridiculizar esas novelas de misterio con la vida de Jesús de trasfondo que se pusieron tan de moda a la cosa de 20 o 25 años. Novelas del tipo El Código da Vinci. No sé si la conocéis, la novela esta, la conocéis seguro, esta novela de Dan Brown que luego se llevó al cine y que hace 20 años la había leído todo el mundo porque era la novela de moda, la encontrábamos en todas partes, en las librerías de las estaciones de tren, de los aeropuertos, fue un superventas absoluto. Y doy fe que en cierta medida lo consigue porque desmitifica toda esa literatura fantástica, pero que curiosamente muchos dieron por cierta. No sé si os ha ocurrido de encontrar a un familiar o un amigo que hablando de libros, de que has leído, pues he leído El Código da Vinci, sin ir más lejos, ¿no? Te dice que es completamente cierto y al 100% documentado y se lo ha tragado entero. No, es que esto ha confundido esta novela de Dan Brown con un libro de historia. El tema aquí, claro, es que la cosa invita, la escritura invita. ¿Por qué? Pues porque el Evangelio es breve. Hablamos siempre de los evangelios, pues los evangelios se los podría uno aprender de memoria si se pusiese a ello y no le llevaría demasiado tiempo. A diferencia del Antiguo Testamento, la mayor parte de la Biblia es Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es mucho más breve, pero es que dentro del Nuevo Testamento los 4 evangelios son todavía más breves. Si nos quedamos solo con los evangelios, sería un librito muy, pero que muy delgado. Ahorraron los evangelistas las letras al máximo. Nos da una información muy básica, una serie de pistas de que los padres de la Iglesia y, en fin, los cristianos lleven 2000 años interpretando ese contenido o ese poco contenido que nos ha dejado el Nuevo Testamento, más concretamente el Evangelio. Así que, claro, como hay muchos huecos por llenar, muchas lagunas, pues es un ámbito propenso a la inventiva y a construir ficciones en torno a la vida de Jesucristo. Se pueden construir todas las que nos dé la gana, ¿no? Y lo que viene a hacer Mendoza aquí, pues es a recordar que puestos a fantasear con el Evangelio y con la figura de Jesús, se puede fantasear en la dirección intensa y conspiranoica, al estilo de Dan Brown y otros muchos, que Catherine Neville y todos estos, o haciendo un divertimento satírico, como hace él, y desenfadado y sin intención ninguna más que hacer pasar un buen rato al lector, porque uno lee
este libro, El asombroso viaje de Pomponio Flato, y por supuesto parte desde el principio, sabe que es una novela y que no hay nada cierto, bueno, que por supuesto José nunca fue acusado de un asesinato porque mató al rico del pueblo ni nada de eso, empezando por el hecho mismo de que sabe que Pomponio Flato no existió nunca, más allá de la mente del escritor. Pero con esas novelas, como las de Dan Brown, muchos piensan que todo lo que aparece en la novela es estrictamente cierto, pero como lo escribe con esa intensidad, ¿no? Yo tengo acceso a unos conocimientos que no tiene nadie más. Y parece, muchos se lo toman como un libro 100% histórico, ¿no? Pero bueno, el libro este, El asombroso viaje de Pomponio Flato, es una novela divertidísima que te hace pasar un buen rato, sí o sí, no hay otra posibilidad, esto os lo aseguro, y además es muy cortita. Eso es un poco la pena, que es corta. Yo le hubiera metido 100 páginas más sin problemas. No es en ningún momento ofensiva, lo digo por si alguien piensa, bueno, igual nos va a sacar a personajes sagrados de esta guisa. No, para nada, para gente que sea religiosa, quiero decir. Y tiene también su componente detectivesco, claro. Porque lo que hace Pomponio Flato no deja de ser la investigación de un asesinato. Esto se le da especialmente bien a Eduardo Mendoza. Bien, el libro, como os digo, fue publicado hace cosa de 15 años o por ahí, pero no está ni mucho menos descatalogado, lo podéis encontrar. A ver, Eduardo Mendoza es un superventas y creo que toda su obra está disponible, creo, porque van tirando nuevas ediciones, cualquiera que vaya a la librería lo puede ver, siempre hay ejemplares de Eduardo Mendoza y hasta se venden sus obras hasta en estuches, fabricados a propósito con 4 o 5 novelas, ¿no? Colecciones completas. Bien, pues lo publica como todo lo de este hombre, lo tengo aquí, vamos a echarle un vistazo. Aquí está, El asombroso viaje de Pomponio Flato, biblioteca breve. Bueno, le viene que ni al pelo la biblioteca breve porque es efectivamente una novela breve. Bueno, pues lo tienen en Amazon, estoy mirando. Bueno, está en todas las ediciones posibles. Lo publica la editorial Seix Barral, que es un sello de Planeta, y están todas las modalidades. Lo tenéis en tapa blanda por 15 euros, la tapa dura y versión Kindle por 6 euros. Y luego, naturalmente, como están haciendo ahora con muchísimos libros, incluidos también los míos, lo tenéis también en audiolibro. Vamos ahora con Ricardo, que es de Bilbao, y que nos trae otra novela, esta vez de terror. Y esta vez, a diferencia de la anterior, no es que no la haya leído, que no la he leído, es que tampoco sabía de su existencia. Así que Ricardo me ha descubierto el título y algo me dice que a muchos de vosotros también os lo va a descubrir. Vamos a escuchar a Ricardo. Buenos días, Fernando. Pues quisiera recomendar iba a decir una película, pero no, es un libro que tiene película. Una película que vi cuando era crío y luego volví a ver más adelante varias veces. La película se llama Malpertuis, pero como digo, no quiero recomendar la película. Una película de 1971, por cierto. Y quiero recomendar el libro, porque al ver esa película, y bueno, siempre tengo la manía de ver los títulos de crédito y tal, pues me di cuenta de que está basado en una novela de Jean Ray. Bueno, Jean Ray es un escritor, creo que belga, que los que ya peinamos canas, cuando éramos críos recordamos que era el autor de una saga detectivesca que se llamaba Harry Dixon. Bueno, eran unas novelillas así muy laxas, de bolsillo, tipo Marcial Lafuente Estefanía o Corín Tellado, y solían ser pues una descarada copia de Sherlock Holmes. Era un detective, como decía, y generalmente en casos sobrenaturales. Bueno, que me estoy yendo del tema. El caso es que, como yo en mi preadolescencia leía muchas esas novelillas, pues me hizo buscar el libro de Malpertuis, que es una novela, bueno, la que leí yo, no sé si llega a las 200 páginas, y tengo que decir que, bueno, que la película es notable, el libro es sobresaliente. Seguramente, pues, de haberte escuchado en muchos programas, no hayas visto ni la película ni hayas leído el libro, porque tengo entendido, como nos haces notar a los contraescuchas, que no te gusta mucho el terror fantástico. Así que diré que perdón, el libro
es mucho más completo y tiene muchas más, digamos, respuestas a la intriga de la historia de Malpertuis, que resumiendo se puede decir que es el protagonista, Jan Jacques, creo que se dice así, Jan Jacques, o Jane Jacques, no sé, ha requerido en una mansión que se llama Malpertuis, donde está su tío, del tío Casabe, junto a un montón de familiares y conocidos, a cada cual más extraño, más siniestro y más grotesco. Y Jan Jacques también está ahí con su hermana en la mansión, y el tío Casabe, un tío enigmático, y es una persona pues parece muy sabia, se va a morir y deja en testamento que, que todos heredarán su inmensa fortuna siempre y cuando no salgan de Malpertuis, de la mansión. Y que si los dos únicos sobrevivientes de todos los que están dentro de la mansión son un hombre y una mujer, deben casarse. Bueno, pues también quiero decir que no es la típica novela de una casa encantada, va mucho más allá, y creo que es una novela que hay que leer más de una vez. Yo la leí con mucho gusto, no me gusta mucho cuando una novela es muy descriptiva, pero tengo que reconocer que las descripciones que hay son las justas y están muy bien escritas. La acción fantástica, muy bien. Y bueno, tampoco quiero decir mucho más. Seguramente muchos conocerán la película y bueno, les invito a que lean el libro. Así que esta es mi recomendación y bueno, espero que si por alguna sorpresa has visto tanto la película como has leído el libro, pues espero también tus comentarios. Bueno, pues un saludo desde Bilbao. Pues como te decía Ricardo, no he leído este libro, ni he visto la película. Bueno, voy más lejos, como te decía, ni siquiera los conocía, ni el libro ni la película. La película he visto que es del año 71 y que no es precisamente fácil de encontrar. Respecto al libro, pues un poco lo mismo, está descatalogado, en español por lo menos. Todo lo que he encontrado, claro, porque me he tenido que informar un poco, porque ni el libro ni la película las conocía y me he puesto a hacer búsquedas en Google. A ver, está descatalogado, todo lo que he encontrado son ediciones de segunda mano, en Iberlibro y en Amazon, y curiosamente sucede lo mismo con la edición en inglés. Exactamente lo mismo. Si podéis hacer la búsqueda por vosotros mismos, se llama Malpertuis, así, y el autor es Jean Ray con Y. Bueno, pues lo que he encontrado es una edición en español del año 2003 y una edición en inglés también de hace unos cuantos años. En francés sí, en francés, si habláis francés, si sois como Garín, no hay ningún problema. Lo tenéis publicado muy recientemente porque, bueno, el autor era belga y escribía en francés, así que le tienen como uno de los grandes autores propios. Bien, la edición española, ya digo que la que tengo aquí es de 2003 y la editorial es una editorial que también desconocía, editorial Río Henares se llama. Bien, nos cuenta lo siguiente, esto es lo que la sinopsis que aparece en su página de Amazon. Vamos a ver lo que nos dice, la tengo delante de mí. Un manuscrito robado de un monasterio. La vieja mansión de piedra de una dinastía de comerciantes marítimos que probablemente esté maldita. Estos son los ingredientes de una novela gótica. Pero algo mucho más extraño y desconcertante tiene lugar entre los muros de Malpertuis a medida que los parientes se van reuniendo para asistir a la muerte de tío Casabe. Las técnicas literarias de H.P. Lovecraft, cuando se trasladan al contexto católico sofocante de un belga aterrorizado por la Inquisición, producen en la obra maestra de Jean Ray una historia de monumental intensidad desde la que sucesos de brillante ferocidad rompen la superficie de la trama sin disminuir el suspense, mientras aquí el que hizo el sinopsista de esto debía haber metido alguna coma más porque es que me voy a ahogar. Mientras el lector se ve transportado hacia el desenlace apocalíptico de la obra. Terrorífica y absorbente, esta novela es uno de los ejemplos más celebrados del género moderno gótico europeo. Bueno, pues esto ya digo, es lo que dejó la editorial en su momento y poco más se puede encontrar.
Aunque espera, vamos a ver. Espera, vamos a hacer una cosa por primera vez, por primera vez se me acaba de pasar por la cabeza. Vamos a entrar aquí, un segundito. Vamos a preguntárselo a ChatGPT, a ver qué nos cuenta ChatGPT de esta historia. A ver, vamos a buscar. Lo tengo aquí, ChatGPT 3.5, no el 4, que ese ya sabéis que es de pago y yo soy pobre. A ver, háblame de Malpertuis. Bueno, vamos a ponerle de la novela Malpertuis. Novela Malpertuis. Vale. A ver qué nos dice. Bueno, se lo está pensando y ya está empezando a escupir. Esto se escribe esto del ChatGPT como si fuera un teletipo de esos de los antiguos. Bueno, ya lo tengo. A ver, aquí aparece. Malpertuis es una novela del autor belga Jan Rey, cuyo verdadero nombre era Raymond de Kremer. No está mal, esto de ChatGPT no está mal, va más rápido que Google. A ver, publicada por primera vez en 1943, la historia combina elementos de fantasía, horror y misterio en un contexto surrealista. Pues es mucho mejor lo que nos cuenta ChatGPT que la sinopsis que nos han hecho antes, que os he leído antes, para que veáis, Francisco, para que veas que algunas cosas la inteligencia artificial las hace sustancialmente mejor. La trama sigue a un joven llamado Jean-Jacques Grandsire, quien hereda la mansión de su tío abuelo Casabe. Sin embargo, pronto descubre que Malpertuis es un lugar extraño y oscuro, que es lo que comentaba antes, la vieja mansión de piedra de una dinastía de comerciantes marítimos, vale, que es el Malpertuis. Ya más o menos lo vamos teniendo claro. La mansión de Malkin, habitado por personajes peculiares y atrapados en una trama en la que la realidad y la ficción se entrelazan de manera inquietante. La mansión de Malpertuis, aquí ya empiezan a dar ganas de leerlo, La mansión de Malpertuis, donde se desarrolla la mayor parte de la historia, se convierte en un laberinto físico y metafórico que representa la complejidad de la mente humana y sus oscuros secretos. A medida que Grandsire explora el lugar, se encuentra con una serie de personajes enigmáticos, cada uno con su propia agenda y motivaciones ocultas. Oye, este ChatGPT escribe fantástico. Ojo, no os miento, esto no lo he escrito yo, esto lo ha escrito ChatGPT. La novela es conocida por su atmósfera opresiva y su estilo narrativo intrincado, que juega con la percepción del lector y desafía las convenciones del género. Malpertuis ha sido elogiada por su originalidad y su capacidad para crear una sensación de inquietud y desconcierto en el lector. Además de la novela, Malpertuis también ha sido adaptada al cine en varias ocasiones, incluida una película de 1971 dirigida por Harry Kümmel, protagonizada por Orson Welles y Mathieu Carrier, que captura en gran medida la atmósfera surrealista y perturbadora de la obra original. En resumen, Malpertuis es una novela de culto que a la vista está, no está publicada desde hace 20 años en España, por eso, por más razón todavía es de culto, que ha cautivado a los lectores con su mezcla única de fantasía, horror y misterio. Bueno, Ricardo, que nos has traído una obra maestra, caray, y sigue siendo una obra influyente en el ámbito de la literatura surrealista y del género fantástico. A ver, esto más que ChatGPT parece Ricardo GPT. Parece que le he preguntado y estaba él al otro lado escribiéndome esto. Bueno, tú dirás, Ricardo, si ChatGPT ha acertado o no lo ha hecho, porque ya sabes que este ChatGPT es un poco mentirosillo y a veces se equivoca. Bueno, el autor es un belga, como os decía antes, que lo he visto antes en Google, pero vamos a preguntarle a ChatGPT. Ya estoy aquí, ya estoy en racha. Háblame de Jean Rey. Bueno, pues aquí lo tengo, ya está, ahí lo tengo, disparando información. Bien, Jean Rey es el seudónimo de Raymond de Kremer, esto ya lo sabíamos, un escritor belga nacido el 8 de julio de 1887 en Gante. Pues yo pensaba que era de la Bélgica francesa, es decir, valona, pero no, es de la Bélgica flamenca. Bueno, de Kremer, y el apellido te lo dice, y lo de Gante, y fallecido el 17 de septiembre del 64 en la misma ciudad. Rey es conocido principalmente por sus contribuciones al género de la literatura fantástica, horror y misterio. Es considerado uno de los maestros del cuento fantástico en lengua francesa. Comenzó su carrera literaria escribiendo poesía y prosa, bla, 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 bla. Bueno, una de las obras más famosas de Jean Rey es Malpertuis, publicada por primera vez en el 43. Vale, aquí nos cuenta que es fantástica, además de Malpertuis, escribió unas cuantas cosas más, pues bien, ahí lo tenéis. En fin, que el autor fue importantísimo en su época. Lo que pasa es que murió ya hace un tiempo, ¿no? En 1964, pues hace justo 60 años, ¿no? Pero por lo que se ve llegó a ser muy famoso y muy leído. Bien, el libro, como os decía, os repito, está ya descatalogado, pero os dejo un enlace, este que tengo aquí,
Os dejo un enlace a esta edición de la editorial Río Henares. No es muy largo, pone aquí 176 páginas que he encontrado en Amazon. Eso sí, están pidiendo, fijaos si es de culto, que están pidiendo aquí en Amazon por este ejemplar 265,62 €. No vaya a ser que sea Ricardo el que nos lo esté vendiendo. Igual detrás de esto, estos son libros de segunda mano. Ricardo, que igual estás haciendo un business a través de la contraportada y me parece fantástico. Así que lo mismo te llega un comprador y por 265 € da para bastante, da para ir a tomarse unos chatos por Bilbao e incluso también para invitarme a mí a cenar. Bueno, yo salgo barato, eso sí. Vamos a continuar, vamos con Martín, que nos trae un libro de Pedro Insúa que yo desconocía. Y bueno, en este caso vengo a recomendaros un libro concretamente que se titula Hermes Católico, escrito por Pedro Insúa. Este libro sería como una especie de preludio a lo que posteriormente iba a ser uno de sus capítulos en 1492, España contra sus fantasmas. En este libro, bueno, en este librito de Ediciones Pentalfa, lo que hace el autor básicamente es, en 8 capítulos, describir la trayectoria que tuvo el Imperio Español en América, en este sentido. Empieza, por un lado, distinguiendo los distintos tipos de imperios mediante una clasificación dicotómica, que es básicamente la de los imperios depredadores y los imperios generadores, que ya citó en su momento Gustavo Bueno en su obra España frente a Europa. Los imperios normalmente tienen una justificación que va más allá de la mera política de un Estado, es decir, quieran abarcar más de la acción de un Estado. Y en este caso, la trayectoria del Imperio Español, según a juicio del autor, sería la expansión de la religión católica en el continente americano. Todo esto lleva a una codificación legal, que sería el caso de las bulas alejandrinas, por ejemplo, las leyes de Burgos, o incluso los debates que se produjeron en el seno del Imperio Español con la controversia de Valladolid durante el reinado de Carlos I de España y V de Alemania. Lo que hace este libro es, básicamente, por un lado, comparar en uno de los capítulos en qué consiste el canon vitoriano de Francisco de Vitoria, que sería uno de los miembros de la conocida como Escuela de Salamanca, con respecto a las tesis sostenidas por dos personas, Bartolomé de las Casas por un lado y Ginés de Sepúlveda por el otro. Según Pedro, el que gana la controversia de Valladolid como tal y el que constituirá el modelo sobre el que se asiente la conquista de los territorios americanos será Ginés de Sepúlveda. De hecho, Bartolomé de las Casas fracasará en su proyecto, según el señor Insúa, incluso en el momento en el que, por ejemplo, se trata de evangelizar la China a partir de Filipinas. Con la misión, por ejemplo, del caso del franciscano Pedro de Alfarado, creo que se llamaba, que tendrá que ser rescatado por el gobernador. Además de esto, otra tesis que sostiene Pedro Insúa al final es que la causa de la emancipación de los territorios hispanoamericanos estuvo en el seno mismo de los territorios hispanoamericanos. Y esto se opone a las tesis externalistas, entre comillas, que se dividirían en dos: la indigenista por un lado, que viene a relacionar a los territorios hispanoamericanos con los antiguos territorios y tribus indígenas, y luego también con respecto a la tesis progresista del influjo de la ilustración y de la independencia de los Estados Unidos, por ejemplo. Así que básicamente esto se desmontaría por un lado ya sea mediante las fronteras de los actuales territorios hispanoamericanos, que bien son heredadas o bien de las audiencias o bien de la estructura de los cabildos, o bien también el caso de las infraestructuras en este sentido que posee el Imperio Español para su defensa, como es el caso, por ejemplo, de la defensa de Buenos Aires hecha por parte de Santiago de Liniers, o la de Cartagena de Indias. Es un libro que es bastante interesante, yo lo recomiendo, y no estoy de acuerdo en ciertas ocasiones con la tesis final que propone, porque
A fin de cuentas, tenemos que tener en cuenta la influencia extranjera en la independencia de los territorios hispanoamericanos. Así que yo se lo agradezco, o te agradezco de que me des espacio, Fernando, y muchas gracias por todo. Muchas gracias y un saludo. Bueno, pues como os decía antes, yo no sabía de este libro de Pedro Insúa, a quien por supuesto conozco, que publicó en una pequeña editorial ovetense llamada Pentalfa en el año 2013. Bien, me he ido a la web de Pentalfa. La editorial tiene página web y nos cuenta lo siguiente sobre este libro. Podríamos hacer una prueba con el ChatGPT. Ya estoy disparado. Vamos a ver, háblame, vamos a preguntarle a ChatGPT, ya que lo tengo abierto aquí, A ver, ChatGPT, háblame vamos a ver, Hermes Católico de Pedro. Bien, vamos a ver cómo nos saca de aquí. Correcto. Pues no sabe nada. Aquí, bien. A ver, ¿qué nos dice? Hasta mi última actualización en enero de 2022 no dispongo de información específica sobre un libro titulado Hermes Católico, escrito por Pedro Insúa. ¿Es posible que sea una obra publicada después de esa fecha? Pues no, ChatGPT, se publicó en 2013. La editorial Pentalfa, que yo la haya encontrado antes a través de Google, no es plan. En fin, se ve que a ChatGPT le gustan las novelas de terror, pero no tanto estos libros de ensayo filosófico que escribe Pedro Insúa. Eso sí, tengo la web de la editorial Pentalfa, que está aquí. Bueno, no sé si es de la editorial Pentalfa, pero vamos, sí, desde luego pone aquí helicon.es y parece ser ISBN, no sé qué, Pentalfa, Oviedo 2013. Hermes Católico ante los bicentenarios de las naciones hispanoamericanas. Bien, ¿qué nos cuenta? Bueno, Pedro Insúa Rodríguez, Vigo, 1973, licenciado en filosofía, no sé qué. Bien, en esta obra se aborda el análisis de los procesos de emancipación de las repúblicas hispanoamericanas desde un enfoque muy determinado y creemos bastante singular. Un enfoque que trata de hacer frente a las perspectivas que dominan en la historiografía dedicada al tema, presididas generalmente por lo que aquí llamamos perspectivas externalistas, a saber, el indigenismo y el progresismo. Nuestro enfoque, que llamaremos, su enfoque, es un solo autor, que llamaremos internalista, entiende que las causas de la emancipación de las naciones hispanoamericanas hay que buscarlas en el propio planteamiento con el que se pone en marcha la acción del Imperio Español en América, siendo la emancipación de las repúblicas americanas un corolario final suyo que, de algún modo, ya se contemplaba desde el principio en el mismo plan de conquista. No pueden verse, pues, estos procesos frente al indigenismo como una restauración de las sociedades indígenas prehispanas. Nada tiene que ver México, por ejemplo, con el Imperio Azteca y sí mucho todo con el Virreinato de Nueva España, pero tampoco puede verse frente al progresismo, como una liberación de influencia ilustrada inducida por las potencias rivales, Inglaterra, Francia, etc. El ensayo, en definitiva, trata de probar con abundante documentación al respecto cómo surge y cristaliza la norma imperial española, en el contexto de las controversias jurídico-teológicas del XVI, y cómo se desarrolla hasta su culminación decimonónica con la emancipación de las repúblicas hispanoamericanas. Bien, esto es lo que nos cuenta la editorial. Luego veo que aquí hay otro enlace que tienen también, me da la impresión que es el mismo, que es la misma editorial. Noseología de la esfera a través de la cartografía en el siglo XVI. También es de Pedro Insúa. No, esto es una conferencia que dio, pero qué jovencito se le ve aquí, en el año 2012. No, esto no tiene nada que ver. Esto es otra cosa distinta. Bien, el libro, como te decía, Martín, no lo he leído, pero conozco la tesis buenista de Gustavo Bueno, quiero decir, del Imperio. Ya sabes, con su distinción entre imperios generadores e imperios depredadores. No creo que sean dos categorías excluyentes, si te soy sincero. Imperios ha habido mucho a lo largo de la historia. La historia humana se puede hacer a través de sus imperios y todos han sido ambas cosas a un mismo tiempo. El Imperio Español, de entrada, nunca se calificó a sí mismo como tal. Eso es importante. España no tuvo emperador, salvo Carlos I, que era emperador de Alemania, y no como Carlos I, sino como Carlos V, pero no era emperador de España y de los virreinatos americanos. Para esto último se conformaba con ser rey. Se le empezó a llamar imperio mucho más tarde, y de una forma muy genérica. Pero vamos, el de España nunca pasó de ser un reino, precedido por otros reinos, como el de Castilla y el de Aragón. Nueva España o el Perú formaban parte del reino de Castilla hasta la llegada de los Borbones y sus habitantes pues eran castellanos. De modo que podemos hablar de imperio de forma general, pero nunca lo fue desde el punto de vista jurídico.
Ni Felipe II, ni Felipe IV, ni Carlos III fueron emperadores. Son los reyes de España, de las Españas. Bueno, de las Españas y de las Indias. Hispaniarum et Indiarum Rex. Pero en tanto que sus dominios se extendían por todo el mundo, pues claro, sí, podemos hablar de imperio en el sentido más amplio del término. Bien, aquí habría que preguntarse si fue generador o depredador, que esto es por utilizar la terminología de Gustavo Bueno. Pues yo creo que ambas cosas, como el Imperio Británico, que depredó las tierras conquistadas, pero también generó instituciones sobre las que se levantaron posteriormente sociedades prósperas, como el caso de Estados Unidos, Canadá o Australia. Los españoles fundaron ciudades, universidades en América, un montón de ellas, pero los ingleses también lo hicieron, en la parte en la que se asentaron. Claro, lo que no fundaron es una universidad en México, la fundaron en lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? Y en ambos casos hubo colonización, además, en la segunda acepción del término colonizar, que es decir, es fijar en un terreno la morada. Eso lo hicieron tanto los españoles como los ingleses. Es decir, gente que venía de España y que se asentó en América y que sus hijos, nietos y bisnietos ya se criaron allí y ya fueron americanos, colonizaron el territorio. Los ingleses también lo hicieron. Las ciudades y las universidades inglesas en América son algo más tardías que las españolas porque llegaron más tarde los ingleses. Pero vamos, cuando se independizaron en 1776 ya había varias universidades en las 13 colonias. La de Harvard, que fue la primera, la de Pensilvania, la de Delaware, la de Princeton ya estaba fundada, la de Columbia, el College de William and Mary de Virginia, que es donde, por cierto, estudió Thomas Jefferson. Los primeros castellanos que llegaron a América, su intención no era construir un imperio, ni mucho menos, ni siquiera colonizar nada. Su intención era ir a por las especias, porque veían que los portugueses les llevaban la delantera y se las encontraron de camino a las Indias, cuando se dirigían hacia las Islas de las Especias. Lo que Cristóbal Colón convenció a los reyes católicos es de que navegando hacia el oeste podía llegar también a la especiería. Pero se encontraron con esto, no lo habían calculado, exploraron aquella zona y ya se quedaron. Y fue entonces cuando comenzó la colonización. La fundación de ciudades, la hispanización del territorio, después naturalmente de haber sometido a sus habitantes. Si no era por las buenas, era por las malas, de grado por la fuerza. Bueno, más o menos lo mismo que hicieron los antiguos romanos en Hispania a partir del siglo III a.C. Los ingleses operaron de la misma manera. Llegaron, desembarcaron, sometieron a sus habitantes o los expulsaron y crearon ciudades y pueblos ingleses al otro lado del océano. Caray, por eso esas ciudades de Nueva Inglaterra, Massachusetts, tienen ese aire británico, como La Habana tiene ese aire andaluz, pues por lo mismo. Bueno, en ambos casos lo que tenemos es una replicación de Castilla y de Inglaterra en América, o de ciertas partes de Castilla, concretamente del sur del país, básicamente de Andalucía y de Extremadura. Pues son tan parecidos. Uno está en ciertas ciudades coloniales, el caso del antiguo Guatemala, que lo conozco bien, y si aparta la vista de los volcanes, que están justo detrás de la ciudad, parece que está en un pueblo extremeño, en un pueblo de la Baja Andalucía, con esas casas encaladas, con sus tejados de teja árabe, en fin, que le es muy familiar a cualquier español. Y lo mismo si uno va a un pueblito de Nueva Inglaterra, de Massachusetts o de Vermont, de cualquiera de los estados de esa zona, Connecticut, etc. Parece que está en Inglaterra, vamos, porque hasta el clima incluso se parece. Bien, lo que hicieron los reyes de España fue controlar mejor todo ese proceso, porque en su parte de América se encontraron mucha más gente, estaba mucho más poblada y también muchas más riquezas. Esto les permitió contar con administraciones imperiales previas, como la de los mexicas o la de los incas, que heredaron intactas, y les permitió contar también con muchísimos recursos. El hecho es que encontrarse con mucha más gente, la América Central y la del Sur estaban mucho más pobladas que la del Norte, sobre todo tenían estructuras sociales en muchos casos estables y muy dinámicas, como era la de Mesoamérica o la de los Andes. Bien, eso también influyó de forma decisiva en la forma de colonizar y se intensificó el mestizaje. De hecho, en lugares donde había pocos indígenas, el mestizaje fue mucho menor, caso de Argentina o de Uruguay o de buena parte de Chile. Pero cuando llegaron los españoles encontraron a pocos lugareños, a los que sometieron, expulsaron o guerrearon con ellos, como el caso de la Araucanía que veíamos aquí, bueno, aquí no, en la contrahistoria, hace un par de semanas. Niall Ferguson, el historiador en Civilización, se hace una pregunta. La pregunta, no sé si habéis leído este libro, es un libro muy bueno, pues hace la siguiente pregunta. Más o menos es algo así como ¿qué hubiera pasado si hubiese sido al revés? Es decir, si los ingleses hubiesen llegado a México y a Perú y los españoles a Virginia y a Massachusetts.
la plata de Zacatecas o de Potosí hubiese fluido hacia el rey de Inglaterra y no hubiese fluido hacia el rey de España, que tendría que haberse conformado con exigir impuestos a los colonos castellanos en Virginia o en Massachusetts o en Maryland. Seguramente habrían salido de ahí dos sociedades diferentes. Pero la intención era la misma, extender los límites de la propia civilización del propio reino en tierras vírgenes. De esas tierras se podían obtener recursos, pero claro, hacía falta una coartada. Y es ahí donde entran las bulas alejandrinas que otorga el Papa Alejandro VI a los reyes católicos para que les dé el derecho de conquistar y colonizar América, pero con la contrapartida de evangelizarla. Los ingleses llegan a América algo más tarde, bueno, de hecho bastante más tarde. Llegan a América siglo y pico más tarde, cuando la presencia española está ya bien consolidada en el centro y en el sur del continente. Toda la gran labor de fundación de ciudades ya se ha realizado en el siglo anterior. La primera colonia inglesa en América, que hoy son unas ruinas, fue Jamestown. Le pusieron ese nombre en honor al rey en aquel entonces, que está en la actual Virginia, está al sur del Potomac, que se fundó en el año 1607. Pero la intención de estos primeros ingleses no era llegar a las Islas de las Especias, ya tenían otros modos de llegar hasta allí, sino fundar una colonia para extraer recursos, para plantar tabaco y exportarlo. Sabían que a los colonos españoles, especialmente en el Caribe, les iba bien más al sur. Y les emularon, simplemente. De ahí en adelante empezaron a proliferar las expediciones. En 1620 llegaron los colonos del Mayflower a Massachusetts y durante el resto del siglo XVII y el siglo XVIII fueron expandiendo poco a poco su presencia, hasta convertirse en una extensión natural de Inglaterra, como los virreinatos eran una extensión natural de Castilla o de España. Para los ingleses también había un elemento religioso. De hecho, a sus primeras colonias les pusieron nombres religiosos, como Virginia, ¿no? De la Virgen María, Virgin Mary, o Maryland, la tierra de María. Lo que no tenían era una autorización papal, porque para entonces Inglaterra ya se había reformado, y la cabeza de su iglesia era su propio monarca. En el caso de los colonos de Massachusetts, eran, de hecho, disidentes religiosos, que querían vivir tranquilos y fundar la ciudad de Dios en la tierra. Esa era su coartada. En esta época, estoy hablando de los siglos XVI, XVII, el colonialismo decimonónico todavía no había aparecido. Era colonialismo en sentido estricto, de un europeo que se asienta en otro lugar y tiene ya allí, desarrolla su vida, su familia y sus descendientes se quedan a vivir allí. Es decir, pueblos europeos que viajaban a ultramar con la intención de conquistar un territorio y establecerse en él. Bien, eso provocaba depredación, sin duda, pero también provocaba generación, porque se quedaban a vivir allí, la convertían en su casa. En fin, no me quiero enrollar más, porque esto es más tema de la contrahistoria que de la contraportada, pero bueno, esto de las categorías tan cerradas con las que acostumbran a trabajar los filósofos, a mí no me gusta demasiado, porque la historia no es tan digital, es mucho más analógica. Bien, el libro de Insua lo podéis encontrar en Amazon, según veo. A diferencia del que nos traía Ricardo, este sí que está disponible, pero solo en versión Kindle. Pero eso sí, pues por 7,33 €. Así que nada, lo tenéis ahí, os dejo el enlace abajo. Bien, queridos, pues con esto termina la contraportada de hoy y ya sabéis, nos volvemos a escuchar por aquí mañana.